procedimiento notarial, respecto de lo que es el proceso notarial. El artículo 28 dice que el proceso de registro se compone de la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. ¿Y qué significa eso? Eso significa que aquí, en esas 4 palabritas que son muy importantes, está edificado todo el procedimiento notarial respecto del registro civil. El primero que aparece en el artículo 28 es la recepción. Como su nombre lo indica, la recepción se da cuando el usuario llega a la notaría y el funcionario notarial que lo va a atender le dice: ¿usted a qué viene? ¿Cuál es el objeto de su visita? Y él le dice: vengo a registrar a mi hijo, o vengo a registrar mi matrimonio, o vengo a registrar una defunción. Entonces, ahí comienza el tema de, aquí comienza a moverse el derecho notarial. Igual ocurre cuando se trata del registrador. Entonces, la recepción tiene por objeto, dice el artículo 29, que el funcionario se entere de cuál es la idea que tiene el ciudadano frente a lo que va a hacer. Luego, dice el artículo, viene la extensión. La extensión es cuando el funcionario comienza a llenar el documento. Comienza a llenar el documento con los hechos o con los documentos que va presentando el usuario. Entonces, el primero es, ¿qué es lo que usted viene a hacer a la notaría? ¿Cuál es el servicio que le podemos ofrecer? ¿De qué se trata su inquietud? ¿Cómo se la podemos satisfacer? La segunda es, vamos a comenzar a llenar el documento y yo le voy a hacer una serie de preguntas que yo voy llenando en el formato que tengo para tal efecto. Y una vez eso ocurre, viene, cuando ya está completamente lleno el formato, viene el tercer paso, que es el otorgamiento. El otorgamiento consiste en que nos pasan el documento, nos dicen: revíselo para que no tenga errores, revíselo para que no tenga errores, porque los errores se quedan. Entonces es muy importante tener en cuenta ese punto, hay que revisarlo bien, que las cédulas estén bien puestas, que los nombres o nombre y apellidos de la persona concuerden con la realidad, que la ortografía sea la propia, y luego esa diligencia termina con la firma del interesado. Entonces, si el padre, por ejemplo, llega, el primer paso es decirle al notario: oiga, vengo a registrar a mi hijo y vengo a reconocerlo, porque yo tengo una relación extra matrimonial. Yo no estoy casado con la mamá del niño y por lo tanto procede el reconocimiento. Entonces vengo a sacar, dice la gente, a sacar el registro civil y al mismo tiempo a reconocer a mi hijo. El funcionario, inmediatamente viene la segunda etapa. La primera se llama la recepción. Viene la segunda etapa en la cual comienza a llenar los datos: el nombre del padre, el nombre de la madre, la fecha del nacimiento del pequeño, el nombre del pequeño, los testigos
Y además tenemos aquí el reconocimiento, que es la firma que hace el padre de admitir esa paternidad. Eso es lo que se llama la extensión. Eso es lo que se llama la extensión, que termina con la revisión que hace el ciudadano de del contenido del documento y eso termina con algunas observaciones que él haga y si no hay observaciones, insistimos con su firma. Muy bien, hecho esto, lo que sigue después es para el perfeccionamiento del documento es la extensión. La extensión es la firma del registrador o la firma del notario. Si estamos fuera del país, será la firma del cónsul. Entonces, miren ustedes que ese procedimiento lleva 4 partes. ¿Cuándo adquiere plena validez el documento? Cuando ha surtido las 4 etapas. Cuando ha habido recepción, que es la primera, cuando ha habido extensión, que es la segunda, cuando ha habido otorgamiento y cuando finalmente se ha autorizado, es decir, ha habido autorización. Aquí el documento se completa, aquí el documento se acaba, aquí el documento es un documento que ya ha nacido a la vida jurídica con todas las consecuencias del mismo. Entonces, recuerden ustedes esos 4 pasos que son importantes. Muy bien, una vez tenemos la autorización en el documento, ese documento no se puede reformar. Importantísimo. Importantísimo, porque si yo llego, si no sé, escribí por decir algo, Ofelia con H y doble F, y yo no me percaté, pero una vez autorizado me percato del error, yo no puedo, ni el notario, ni un particular, nadie puede borrar una letra, porque estaríamos en el campo de la falsedad en un documento. Y en este caso, de un documento notarial, y tendríamos un tipo penal específico para esa conducta. De modo que, una vez terminado el documento, yo no puedo, insisto en ese punto, yo no puedo tocar el documento. El documento quedó así, no hay nada que hacer. Y por esa razón es tan importante que antes de la autorización le podamos decir al funcionario, aquí quedó un error, aquí hay que hacer una salvedad, etc. Se puede, es jurídicamente posible reformar el documento, corregir el documento cuando se advierte ese error. Y la respuesta es claro, no hay ningún inconveniente. Para eso es la segunda etapa, termina entregándole el documento al usuario para que entremos a la tercera etapa, el usuario lo revise y resalte los errores que haya que hacer y corrija los errores que se puedan corregir. Si no lo hago ahí, ya después me toca por escritura pública. Entonces, seamos muy cuidadosos con eso. Cuando una persona va a hacer un trámite notarial de registro, advirtámosle a la gente que cuando le pasen el documento haga realmente una revisión, porque muchas personas dicen, no, está perfecto, etcétera, etcétera, y resulta que quedó un error en la fecha de nacimiento o en la fecha en que falleció, o quedó un error en el nombre, y ese error lo va a
acompañar por el resto de la vida. Seguramente muchos de ustedes tienen ese problema, que el registro civil quedó con una fecha de nacimiento que no concuerda, que el nombre quedó con una ortografía que no era, que el nombre de los padres no corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que poner el máximo de atención. ¿Cuánto es el tiempo que da el legislador para registrar estos hechos, actos o providencias? Y entonces nos dice un mes para registrar el nacimiento, se da un mes. ¿Por qué? ¿Y por qué hay límite? Hay límite porque decíamos en la sesión pasada, al Estado le interesa por la política pública, por un hecho de política pública, le interesa que los ciudadanos se registren, que los nacimientos se registren. En la medida en que yo tenga una actualización permanente de esa cifra, en esa misma medida yo puedo saber cuántos somos los colombianos, en esa misma medida puedo saber cuál es la tasa de nacionalidad, cuál es la tasa de nacimientos, puedo proyectar políticas públicas sobre ese tema, puedo saber cuántos son los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales, puedo saber cuáles son las regiones más fecundas, puedo, en fin, es un dato súper importante para el Estado conocer esa situación, pero además también porque es la prueba de la existencia de la persona. Yo pruebo la existencia mía a través del registro civil de nacimiento y por eso es que es tan importante, porque yo no puedo acceder a los servicios de salud o el niño, el recién nacido, no puede acceder a los servicios de salud si no tiene su registro civil, no puede acceder a los servicios de educación si no tiene el registro civil. Es la prueba de la existencia de la persona. Entonces, esa es la importancia y por eso es tan importante que las personas se registren. Por temporadas hay las alcaldías organizan jornadas intensas de registro civil para todos aquellos niños que no han sido registrados y en algunas ciudades delegados de las notarías van a la clínica para, como debe ser, aligerar esa situación frente a las madres y a los padres. Y allí mismo en la clínica se hace el registro. Muy bien. Santiago. Doctor, es que mi pregunta, digamos, encaminada al registro civil. Digamos, usted decía que algunas personas quedan con el nombre pues, como la ortografía o con alguna fecha mal. Cuando yo tengo entendido que, digamos, uno puede cambiar su nombre o su registro civil, no podría, digamos, ahí uno decir, en esos casos, oiga, mi hijo quedó mal y quiero cambiar el nombre por tal, porque pues me parece que su ortografía está mal o no es como yo lo quería llamar. En estos casos no funcionaría. Claro que sí. Cuando miremos el nombre como atributo de la personalidad, vamos a ver qué modificaciones se le pueden hacer al nombre en el transcurso de la vida de una persona. Pero lo importante aquí es resaltar que el sistema, el decreto, está diseñado para que no queden errores dentro del registro. Otra cosa es que yo mañana me quiera cambiar mi nombre. Otra cosa diferente es que yo mañana diga, ya no me gustó mi nombre, voy a agregarle una partícula, voy a ponerle un agregado a mi nombre, etcétera, etcétera. Eso ya es una situación completamente diferente. Pero por lo menos desde el comienzo, lo que se trata de garantizar es que exista la fidelidad en la información. ¿Vamos? Muy Sí, bien. señor, muchas gracias. Sobre este tema, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, recuerden ustedes el artículo 28 que da los
pasos y luego lo que sigue es el procedimiento ya para el registro de los niños. ¿Cuál es la información que se requiere? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué ocurre cuando se hace por fuera del mes? ¿Qué documentos hay que agregar? Etcétera. Recuerden ustedes que aquí la certificación del pediatra o del ginecobstetra pues es imprescindible. La certificación de la clínica es importantísima porque es sobre la cual se basa el registro civil. ¿Siempre tiene que ser de clínica? No. Ustedes lo van a ver en su lectura o lo vieron quienes alcanzaron a leer algo del decreto, que también las parteras pueden certificar porque hay muchísimas regiones del país donde no se encuentra un ginecobstetra y la asistente al parto es la partera del lugar. Entonces ahí tienen ustedes la certificación de la partera o la certificación del médico que atendió el parto para el levantamiento del registro civil, igual que la certificación médica para levantar el certificado o el registro de defunción. También pues se requiere porque es el médico quien debe indicar el día, la hora del fallecimiento de la persona. Muy bien. A partir del artículo 44 van a encontrar ustedes los requisitos y la forma como debe hacerse el registro de nacimiento. Ese registro de nacimiento que, como decíamos, es tan importante para la vida del sujeto, particularmente en lo que se refiere a los temas de salud y de educación. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a denunciar el nacimiento? ¿Quiénes están obligados a denunciar el nacimiento? Están obligados el padre, dice el artículo 45, la madre, los ascendientes, los parientes mayores más próximos, el director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, hay niños abandonados. Hay una señora que entra al centro asistencial, tiene su parto y posteriormente desaparece, dejando la criatura allí. Aquí le corresponde al director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido el parto, el registro civil. La persona que haya recogido el recién nacido abandonado. Ese es un tema muy triste, es un tema muy lamentable, pues pero que se da y que la ley tiene que tenerlo presente. El típico caso de la señora que abre la puerta de su casa y encuentra un recién nacido allí abandonado. Tendrá que irlo a registrar. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito. ¿Quiénes son los hijos expósitos? Los hijos expósitos son aquellos cuyos padres han fallecido. Aquellos cuyos padres han fallecido. El caso, por ejemplo, del accidente de tránsito, cuando el padre y la madre fallecen y dejan un niño recién nacido, aún sin registrar. Y el propio interesado mayor de 18 años, pero este es un evento, digamos, fuera de lo común, es, digamos, la última puerta que se abre, es un evento fuera de lo común porque se entiende que todo niño debe tener su registro civil y, por supuesto, no hay que esperar
a los 18 años para tener este registro. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, ¿en dónde se deben realizar? Entonces se deben realizar ante el cónsul, ya lo sabemos, ante el cónsul de Colombia en ese país. El cónsul es el funcionario que cumple funciones notariales. Eso ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Muy bien. Luego sigue, ustedes se leen las normas que hay allí, luego siguen el registro de matrimonio. En el registro de matrimonio, recordemos que los ciudadanos colombianos se pueden, de acuerdo con la Constitución colombiana, pueden contraer nupcias de distintas maneras. 1. Matrimonio civil. 2. Matrimonio religioso. Digamos que son esas dos grandes formas de contraer matrimonio. Si se casa por lo civil, lo que queda es un acta. En Colombia, los ciudadanos se pueden casar por lo civil ante juez o ante notario. ¿Quién es el juez competente? El juez competente es el juez civil municipal. Importante. No es el juez de familia, porque cualquiera diría, no, pues ese sí debe ser el juez de familia. No. El matrimonio en Colombia se celebra ante el juez civil municipal. ¿Y cuál es la razón para que se celebre ante el juez civil municipal? Porque no en todas las poblaciones colombianas hay un juez de familia, porque el juez de familia tiene la jerarquía de juez del circuito. Y entonces los jueces del circuito están en las ciudades capitales. En cambio, los jueces civiles municipales están en todo el país. Hay jueces civiles municipales en todas partes. Entonces debe casarse ante el juez civil municipal o ante el notario. Eso es respecto del matrimonio. ¿Qué les entrega el juez? El juez nos entrega el acta del matrimonio. ¿Cómo es la ceremonia? ¿Hay ceremonia? Sí, claro que hay ceremonia. Es un acto solemne. ¿Podemos poner alfombra roja? Claro que podemos poner alfombra roja. ¿Podemos tocar la música propia de los matrimonios en los matrimonios civiles ante el juez o ante el notario? Claro que se puede hacer. ¿El notario o el juez hace su discurso respecto al matrimonio? Claro que lo hace. ¿Lo hace siempre en las instalaciones de la notaría o del juzgado? No necesariamente. Se puede presenciar el matrimonio, se puede celebrar el matrimonio en el club, en el sitio donde los novios han decidido. Muy bien. Segunda forma de celebrar matrimonio en Colombia, válido. Matrimonio religioso. ¿Qué religiones tienen la posibilidad de casar a las personas válidamente? Para comenzar, el rito católico, la religión católica. Hay un convenio celebrado entre la Iglesia y el Estado que data de finales del siglo pasado, antepasado. ¿Pueden los pastores de otros credos casar con efectos civiles en Colombia? Sí.
¿Qué se requiere? Se requiere que esos pastores, que esas religiones, que esos cultos estén inscritos en el Ministerio del Interior. Es decir, para que se puedan inscribir deben tener personería jurídica, es decir, deben ser personas jurídicas. ¿Hay otras religiones inscritas en Colombia en ese registro? Sí. ¿Cuántos? Pasan de 6.000. Esto es aterrador. Las religiones autorizadas, cuyo culto está autorizado por Colombia, pasan de 6.000. Son realmente una cantidad importantísima. ¿Todos ellos pueden celebrar matrimonios? Sí, todos ellos celebran matrimonios. Esos matrimonios que celebran en Colombia, esas religiones, ¿tienen efectos civiles en Colombia? No, no siempre. Ojo con ese punto. Podemos tener 6.000 iglesias inscritas, pero esas 6.000 cada vez que casan una pareja, ¿ese matrimonio tiene efectos civiles en Colombia? No siempre. ¿Qué es lo que hace que sí tenga efectos civiles en Colombia? Que tengan disposiciones sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre la nulidad. La Iglesia Católica no tiene problema porque ella tiene un código de derecho canónico. Pues no tiene problema. Pero además tiene un tribunal eclesiástico regional. En cada provincia hay un tribunal eclesiástico regional y hay un tribunal eclesiástico central nacional para atender la segunda instancia. Entonces, ahí no hay problema. Cuando las otras religiones, particularmente los cultos evangélicos, tienen efectos civiles en sus matrimonios, cuando han depositado al gobierno nacional sus normas sobre matrimonio y sus normas sobre divorcio o sobre nulidad matrimonial. Son poquísimos. ¿Por qué? Porque lo que han hecho los cultos religiosos, particularmente los evangélicos, que son muchos, es decirle al Estado, inscríbame como persona jurídica para yo poder tener mi iglesia autorizada por el gobierno nacional. Pero ojo, en materia de matrimonios, en materia de nulidad y en materia de divorcio, yo me atengo a lo que la legislación nacional tiene sobre esa materia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el pastor hace presencia, realiza el matrimonio a la pareja y le dice a la pareja, vaya, cásese por lo civil. Y entonces la pareja tiene su matrimonio religioso y tiene su matrimonio civil. Cuando viene el divorcio, como la iglesia no está registrada con normas matrimoniales de divorcio y nulidad ante el gobierno nacional, el pastor le dice a la pareja, váyase a la legislación civil y divórciese por lo civil o anule su matrimonio por lo civil. Ese es un tema civil. El matrimonio que yo les celebré aquí es un matrimonio ante Dios, pero que no guarda efectos civiles en Colombia. No sé si esto quedó claro. Y así viene funcionando. Ahora, ¿se requiere un cambio de régimen? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Estado colombiano fue demasiado generoso en esa materia. Yo creo que el Estado colombiano debería adoptar lo que buena parte de los estados en el mundo han adoptado, y es simplemente, mire señor,
el único matrimonio válido con efectos civiles en Colombia es el matrimonio civil. De tal manera que si usted se quiere casar por lo católico, cásese, ni más faltaba, es su religión. O si se quiere casar por cualquiera de las iglesias evangélicas, cásese, ni más faltaba, es un matrimonio ante Dios. Pero el único matrimonio que debe tener efectos civiles en Colombia debería ser el matrimonio civil. Trini. Buenos días, doctor. Hola, Trini. Referente a lo que acabamos de hablar, esto quiere decir que las legislaciones religiosas, es decir, las que tienen efectos civiles en Colombia, las que tienen sus propias normas, tienen primacía sobre la legislación colombiana en las normas sobre matrimonio, nulidad y divorcio. Trini, esa pregunta es muy inteligente y es una pregunta bastante técnica que te la respondo de la siguiente manera. Lo que Colombia ha hecho, por ejemplo, con el matrimonio católico es un reconocimiento. Es un reconocimiento de ese matrimonio y de sus efectos civiles. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a la iglesia y me caso común y corriente, yo entro soltero, sin sociedad conyugal, y cuando salgo, salgo casado y con sociedad conyugal. Pero ¿qué tengo que hacer para que eso ocurra? Para que eso ocurra tengo que pedir la partida de matrimonio, llevarla, esa me la da el sacerdote, llevarla para autenticación ante el obispo, para que el obispo diga que ese sacerdote sí podía casar, sí tenía jurisdicción. Y luego con esa partida me voy para la notaría y la inscribo. Es decir, registro mi matrimonio. ¿Cómo pruebo yo mi matrimonio? En adelante yo pruebo mi matrimonio única y exclusivamente con mi registro civil de matrimonio, que me lo da el Estado colombiano. Es decir, que el Estado le dice, sí, listo, ese matrimonio tiene, yo le reconozco efectos civiles, pero venga para acá, inscríbamelo, pero usted me lo prueba de aquí en adelante con el registro civil que da el Estado y no el que da la iglesia. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Bien. Ahora resulta que con el andar del tiempo descubrimos que ese matrimonio es un matrimonio nulo. Como es un matrimonio católico, esa nulidad yo tengo que presentarla ante el tribunal eclesiástico de mi región. Entonces me voy al tribunal, yo vivo en Cartagena, yo vivo en Santa Marta, yo vivo en Ibagué, etcétera, etcétera. Entonces la presento en primera instancia ante mi tribunal regional. Luego viene el fallo que yo apelo porque puedo no estar de acuerdo, lo conoce el Tribunal de Bogotá, perdón, el Tribunal Eclesiástico de Bogotá, el Nacional, y dijeron, se anula el matrimonio. Ojo, esa sentencia de ese tribunal eclesiástico que me anuló el matrimonio es una sentencia que no es proferida por los jueces naturales de Colombia. Porque ese tribunal es un tribunal de la iglesia para la iglesia. No es un tribunal de la iglesia para el Estado. Entonces hay un acto en el cual a mí me entregan la sentencia, me anularon mi matrimonio y yo qué hago con esa sentencia. Entre otras cosas, esos procesos de nulidad de matrimonio, esos procesos eclesiásticos son procesos muy de la Edad Media. Aún hoy.
son procesos en donde a usted no le entregan copias del expediente. Por más que las pida, no se las entregan. A usted le entregan una sentencia. Esa sentencia no dice los motivos por los cuales le están a usted anulando su matrimonio. Dice simplemente que el tribunal resolvió anular el matrimonio y que la sentencia ya se encuentra en firme. Usted coge esa sentencia, hace un escrito para presentarlo ante los jueces de familia a reparto en el cual dice que le ruega al señor juez que le conceda efectos civiles a esa sentencia proferida por un tribunal extraño a la jurisdicción nacional. Efectivamente, el juez de familia recibe esa sentencia de nulidad y le otorga efectos civiles para que pueda tener todos los efectos en la vida cotidiana de los cónyuges, para que tenga todos los efectos civiles que da el código en los casos de nulidad. No sé si me estoy dando a explicar. Es decir, si me estoy explicando, perdón. Es decir, que todas las sentencias proferidas por autoridades que no hagan parte del Poder Judicial en Colombia tienen que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial les otorgue efectos civiles y otorgados los efectos civiles, ahí sí vienen las consecuencias de la nulidad. No sé, Trini, si esto queda claro. Sí, señor, pero en el caso de que la persona esté descontenta con la nulidad, o sea, él no está de acuerdo con la sentencia emitida por el tribunal eclesiástico y él nunca remite esa sentencia a los jueces El nacionales o a matrimonio los... sigue vigente. El matrimonio sigue vigente. Lo que pasa es que la ok. parte interesada, o sea, uno de los dos cónyuges sí estaba interesado en que pudiera anularse ese matrimonio, pues corre ante los jueces y dice, mire, pues démele efectos civiles a este fallo. Claro. Ahora, si el matrimonio fue declarado nulo, ¿hay sociedad conyugal? Claro que la hay. Si en el matrimonio civil, si ese matrimonio fue declarado nulo, hubo sociedad conyugal, claro que hubo sociedad conyugal y ese es el afán de entrar a liquidar la sociedad conyugal porque la sentencia disuelve la sociedad conyugal, bien sea la proferida por el Estado o la proferida por la autoridad religiosa, pero con efectos civiles ante el Estado. ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Muy bien. Sobre esto hay más preguntas. Es un tema muy, digamos que hay que ir muy despacio, hilándolo con mucha precisión para poder dar una respuesta de fondo. No es el tema, digamos que para resolver de un solo plumazo por eso les hago una explicación lenta para que ustedes vayan entendiendo este procedimiento que es tan importante dentro de la categoría de estado civil, que es la que estamos trabajando. Muy bien. Y luego tenemos el registro de funciones. Entonces, pero antes de entrar al registro de funciones, yo les decía, todo esto se evitaría si nosotros tuviéramos un solo matrimonio, que es el civil y se acabó el hijo. Y del matrimonio civil, pues no hay ningún problema porque hay divorcio y hay nulidad. Y en cambio, en el matrimonio católico no hay divorcio, hay solo nulidad. Y por eso el constituyente del 91 tuvo que inventarse toda una figura para terminar
aplicándole el divorcio a los matrimonios católicos. En la Constitución del 91 se dijo cesación, la figura se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio católico por divorcio. Para poder disolverlo, para poder quitarle los efectos civiles a ese matrimonio, conservando la pareja los efectos matrimoniales ante Dios. Es decir, que todo el que se casa por lo católico y se divorcia puede volver a contraer matrimonio civil, mas no religioso, porque para la religión católica sigue la idea de que el matrimonio no se puede disolver sino con la muerte. Entonces, miren ustedes todo lo que tocó hacer para decretar, perdón, el divorcio a los matrimonios civiles, perdón, a los matrimonios católicos, por cuanto estos matrimonios no tienen divorcio. No tienen divorcio desde el punto de vista canónico, sí desde el punto de vista civil, como cesación de los efectos civiles de dichos matrimonios. Y vean ustedes el tema, cómo es desde la teoría del derecho, cómo admite cierta complejidad. Muy bien, vámonos a hacer un descanso. Nos vemos a las 7:05, perdón, 8:05. 8:05 nos volvemos a encontrar para la segunda parte de nuestra clase. Obviamente es un registro básico porque es el registro que le muestra al Estado cuántas personas fallecen, cuál es la causa mayor o la causa primaria del fallecimiento, cuáles son las ciudades donde más fallece la gente. Esto le permite también al Estado llevar la cuenta de cuántas personas nacen, cuántas personas fallecen, y pues la resta de esto es un aproximado de la población que tiene Colombia en un momento determinado. Pero también a los particulares les interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque la pensión hay que cobrarla, porque la sucesión hay que abrirla, porque hay que cobrar algunas deudas y estas deudas se cobran mostrando que él falleció, porque etcétera, etcétera. Entonces, estos registros, pues naturalmente son supremamente importantes. ¿Qué plazo tiene una persona para denunciar un fallecimiento? Hasta 2 días. Aquí, por supuesto, no podemos hablar nosotros de un mes. Y las personas que están obligadas a hacerlo son pues los parientes más cercanos, el cónyuge sobreviviente, las personas que habitan el lugar de residencia donde falleció este individuo, son las obligadas a hacerlo. El médico también, cuando no hay nadie en el sitio que pueda autorizar ese registro, y finalmente la funeraria. En la práctica, quienes realmente se encargan de ese procedimiento son las funerarias en Colombia. En cuanto a qué ocurre cuando se inscribe o se registra con más de 2 días, debe tener el permiso del inspector de policía cuando la zona es una zona donde no hay fiscalía, o de la Fiscalía General de la Nación, que está además muy pendiente de estos temas, porque puede haber un homicidio, bien sea de carácter culposo o bien sea de carácter doloso.
de modo que la Fiscalía está muy pendiente de estos trámites. Al igual que el nacimiento, el registro civil es gratuito en el momento de la inscripción, en el momento de su registro. Lo que se cobran son las copias posteriores y el médico que da la autorización para el registro, es decir, el médico que llena el respectivo formato para que quede como anexo al registro, no debe cobrar por ese servicio. El registro de funciones debe ser llenado por todas aquellas defunciones que haya en el territorio nacional. Debe haber registro civil de defunción para todas aquellas personas, para todas aquellas criaturas que nacen muertas. Y la respuesta es no. Esto es muy importante porque sigue la línea que veíamos del Código Civil. Cuando estamos en presencia de una persona, es decir, cuando hay separación completa del vientre materno, cuando sobrevive siquiera un instante, pues hay persona. Y si hay persona, hay que inscribirlo. Así hubiese existido un instante nomás, dice el código. En ese caso, hay que hacer un registro civil de nacimiento y hay que hacer un registro civil de defunción, porque nació a la vida jurídica y porque se extinguió su personalidad. Pero si la criatura nació muerta, no hay que hacer registro civil. No hay que hacer registro civil. Lo encuentran ustedes en el artículo 78 del decreto 1260 del 70. De igual manera, si la muerte fue violenta, su registro debe estar precedido por una autorización de la autoridad judicial, que en este caso le correspondería a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué se anota también aquí? La sentencia de muerte presunta, claro. La sentencia de muerte presunta hay que registrarla y a partir del registro yo pruebo la muerte y con ese registro es que yo puedo abrir la sucesión. Muy bien. Hay un artículo también muy importante y es el artículo 85, que es muy claro, es expreso en afirmar que las inhumaciones en Colombia solamente se pueden hacer en cementerios municipales o en cementerios privados debidamente autorizados. Esto es fundamental. Es decir, que una persona no podría, frente a la muerte, por ejemplo, de su cónyuge, de su hija, de su ser amado, de su ser querido, no podría decir, yo quiero inhumarla, enterrarla, es lo mismo, en el jardín de mi casa. Como tampoco puede decir, yo quiero inhumarla en mi finca. Como tampoco puede decir, yo quiero conservarla, y entonces utiliza uno de esos métodos de conservación de cadáveres y sentarla en la sala de su casa para rendirle honores o para rendirle pleitesía o para manifestarle su afecto diario. Eso está completamente prohibido. Una persona fallece, aquí hay un compromiso de salud pública. De modo que una vez fallece, hay un término para inhumarla, está perfectamente reglamentado y no es
no es potestativo de los particulares decidir cuánto tiempo quieren que esa persona esté con ellos, como tampoco es potestativo el lugar donde quieren inhumarla. Tiene que ser necesariamente en un cementerio. Es decir, la autonomía de la voluntad se ve reducida a escoger el cementerio de sus preferencias, pero hasta ahí, no más. No se puede enterrar en la sala, no se puede sentar en la sala de la casa, no se puede enterrar en la finca, no se puede enterrar en el patio, absolutamente nada. Hay unas normas de salubridad, hay unas normas de salud pública que afectan a los terceros, porque esa situación puede afectar a terceros, de modo que eso está completamente regulado. En cuanto al título 9, muy interesante, porque aquí plantea todo lo que tiene que ver con las correcciones y reconstrucción de actas y folios. El artículo 88 dice que los errores que se hayan incurrido al realizar una inscripción se corregirán subrayando o encerrando entre paréntesis aquellas palabras que estén mal puestas con el fin de entrar a corregirlas. Pero que una vez autorizado el documento, de acuerdo con el artículo 89, solo pueden ser alteradas en virtud de una decisión judicial en firme. Importantísimo. En firme. O, dice, de acuerdo con la disposición de los interesados, con las formalidades exigidas por la ley. De modo que yo no puedo coger una cuchillita y raspar, ni puedo coger un corrector y ponérselo encima para quitarle la H a Marta, porque yo no quiero que lleve H, sino quiero escribir Marta sin H. Esas cosas no puede hacerlas el notario, ningún funcionario y ningún particular. Y el otro punto es que todos los originales quedan en el registro del Estado Civil, y lo que nosotros pedimos en la notaría son copias auténticas. De modo que el original queda en la registraduría expide las copias o queda en la notaría, le remite copia a la registraduría, pero los originales quedan guardados por el Estado en estas oficinas. A partir del artículo 101, ustedes van a encontrar que la única prueba existente en Colombia para el Estado Civil es el registro. No hay otro. No hay otro. El Estado Civil debe constar en el registro del Estado Civil. El registro es público. Sus libros y tarjetas, así como las copias y certificados que con base en ellos se expidan, son instrumentos públicos, y esa definición es clarísima por la ley. O sea, ahí no hay ninguna discusión. Por eso ustedes desde el primer semestre pasado les estamos diciendo, no se les vaya a ocurrir abrir una sucesión con una partida de función eclesiástica, o probar un matrimonio con el acta de matrimonio, o probar un registro civil, o probar un nacimiento con un registro, con una partida eclesiástica civil, porque pasarían la vergüenza de su vida. No se puede hacer. Está completamente prohibido, salvo, decíamos, que sea con anterioridad al año 38 del siglo pasado, caso en el cual sí se puede probar con eso. Y afortunadamente, porque ustedes saben que en la época dura de la violencia, pues se quemaron muchas notarías, se quemaron muchas registradurías, y entonces pues esa información no existe sino la información eclesiástica. ¿Para qué me sirve la información eclesiástica? Me sirve para ir al registro civil y obtener el registro civil de nacimiento, de matrimonio
o de defunción. Pero la de defunción, ya dijimos, tiene un capítulo especial, debe estar suscrita por el médico. Si es violenta la muerte, debe tener autorización de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien. Estos son, digamos, los puntos más importantes. Me restaría solamente decirles a ustedes que los funcionarios encargados de llevar el registro, ya lo hemos dicho, hay dos tipos de funcionarios, dos clases de funcionarios, unos a nivel interno y otros en el exterior. A nivel interno, ¿quiénes? Dentro del territorio nacional, la primera competencia, la competencia constitucional, la tiene el registrador nacional del Estado Civil, la tienen las registradurías departamentales, municipales, la tienen además, podrá autorizar, dice el artículo 118, se puede autorizar a los notarios, se puede autorizar a los alcaldes municipales, a los corregidores y a los inspectores de policía, así como a los jefes o gobernadores de los cabildos indígenas para llevar el registro civil. Y en el exterior, dice el numeral segundo del 118, del 1260 del 70, será los funcionarios consulares de la República. Pero al mismo tiempo, dice la registraduría, también podrá establecer la inscripción del registro civil en clínicas y hospitales, así como en instituciones educativas reconocidas oficialmente, conservando la autorización de las inscripciones por parte de los registradores del Estado Civil. Entonces, vean ustedes cómo está organizado. ¿Cuál era la idea del 1260 del 70? La idea que tenía el 1260 del 70 era organizar una estructura bajo el comando de la registraduría, una estructura en donde cada ciudadano tuviera una especie de hoja de vida común. Y allí se iba anotando, se iban haciendo todas las anotaciones desde el momento del nacimiento hasta el momento del fallecimiento, pasando por el matrimonio, el cambio de sexo, el divorcio, la nulidad del matrimonio, los hijos que tuvo, los hijos matrimoniales, los hijos extramatrimoniales, etcétera, etcétera. De tal manera que había una compilación completa, total, y que el registro del nacimiento, el registro de matrimonio y el registro de defunción eran los que alimentaban esa hoja de vida. Eso realmente nunca se pudo hacer. Finalmente, el externado presentó un muy buen proyecto de ley para reformar ese 1260 del 70 con normas muy liberales en su momento. Esto fue en la década de los 80s, perdón, 90s del siglo pasado, con normas muy interesantes y muy liberales para ese momento. Había normas, por ejemplo, que decía que que los padres podían escoger el orden de los apellidos. ¿Por qué? Porque esa fue una discusión muy fuerte que hubo alrededor del grupo que estaba organizando el tema y que era una norma en pro de la igualdad de los hombres y las mujeres. Y luego a partir de la Constitución del 91 se volvió a trabajar con ese tema, diciendo existe una costumbre inveterada, una costumbre de décadas, muchas, en donde se sostenía que el primer apellido tenía que ser obligatoriamente el apellido del padre, porque pues el padre era el jefe
jefe del hogar y como jefe del hogar tenía que pasar su apellido a sus hijos y que esa era una norma que contrariaba abiertamente, es una norma social y una norma jurídica que contrariaba abiertamente el sentido de igualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto ahí se consagraba, por ejemplo, una norma que decía que los padres podían llegar a acuerdos sobre el orden de los apellidos, entre otras razones, principalmente por esa, pero también por razones de carácter cacofónico. Muchas veces no cuadraba el nombre con el primer apellido, pero la pareja sí quería ese nombre para su hijo, pero si el apellido que le seguía era el apellido del padre, pues era un apellido que permitía que en lo sucesivo el niño fuera objeto de burlas y por lo tanto de discriminación. Y si era mujer, con mayor razón. Entonces, la idea era permitir que de común acuerdo pudieran ponerse, pudiera establecerse convenios entre la pareja para alterar esa tradición y por ahí ir como generando un camino de superación de una visión tan machista como la visión de los apellidos, del tratamiento jurídico de los apellidos. Ese proyecto de ley no tuvo, digamos, eco porque en ese momento se comenzó a discutir un proyecto de código electoral. El gobierno decidió que en vez de hacerle fuerza al del estatuto del registro civil era mucho más importante apoyar todo el tema electoral y por esa razón finalmente fue archivado. Pero la historia ha venido dándole la razón al grupo en el sentido, al grupo de juristas del externado, en el sentido de que es una costumbre que había que terminarla, había que acabarla y que en adelante los apellidos pudieran ser el de la madre y el padre o el del padre y la madre de común acuerdo señalado por la pareja. Eso creo que es mucho más garantista que el esquema que se venía trabajando de que obligatoriamente el nombre el apellido, perdón, del padre fuera el prioritario y que entonces el apellido de la madre se tenía que perder porque pues se iba perdiendo en la medida en que los hijos se iban casando. Esto en cuanto al registro civil, que es de nacimiento, que es donde va la anotación del nombre. Muy bien. Otro de los derechos de la personalidad es el derecho al nombre. Este es un derecho, pues, fundamental. Una persona tiene que tener un vocativo que lo diferencie de los demás seres humanos que lo rodean. ¿Cómo llamaríamos nosotros a las personas si las personas no tuvieran nombre? Pues sería terrible. Lo chiflaríamos. Entonces, el nombre tiene unos, es definido como un vocativo que hace relación con una persona. El nombre tiene unos efectos profundos desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista psicológico. Yo estoy absolutamente seguro que Santiago no se hallaría si le dijeran Albeiro, o si le dijeran Esteban, o si le dijeran Pablo. No, Santiago, está en su psique.
está en su consciente, está en su inconsciente. Es una manera de relacionarse con el mundo. Por eso es que es tan importante que el nombre no humille. Por eso es que es tan importante que el nombre produzca satisfacción en quien lo porte. Imagínense ustedes cuántas personas existen que cada vez que las nombran sienten desazón porque su nombre es un nombre que ella misma repudia, es como si repudiara una parte muy importante de su personalidad. De modo que el nombre no es solamente una convención social, sino que también tiene unos efectos de carácter psicológico o de carácter psiquiátrico importantísimos. ¿Cuántas personas hay que dicen o añoran el cambio de nombre? Porque se sienten mal, porque se sienten insatisfechas, porque se sienten que durante toda su vida les hicieron bullying, porque se sienten espantosamente ofendidos con su papá y con su mamá por haberles dado un nombre que por supuesto ellos nunca hubiesen querido tener, pero que les tocó cargar con ese peso el resto de sus días. Es un tema bastante complejo en la personalidad. Busquen ustedes, por ejemplo, en internet, los nombres más feos en Colombia. Y van a encontrar, estoy hablando cuando hablo de nombre y apellido, es decir, que cuando yo nombro a la persona y le nombro el apellido, pues me resulta un vocativo realmente risible o ridículo o estúpido, y eso pues naturalmente es una afrenta contra la persona que lo porta. Eso es elemental. No sé si alguno de ustedes ya consiguió esa lista. Nombres más feos en Colombia o nombres más risibles en Colombia. Recuerden que no es un nombre grosero, pero recuerdo llamarse, por ejemplo, Santa Fecito, porque soy aficionado, porque mi padre era aficionado a un equipo de fútbol. Pues esto es realmente someter a un niño a una tragedia el resto de la vida. A ver, Mariana, ¿cuáles son los tuyos? Bueno, yo estuve buscando los nombres más raros que se registraron, bueno, que estuvieron en la registraduría, pero también mi mamá tiene una prima que se llama Rita y su apellido es Nope. Entonces siempre ella nos contaba que pues en los colegios siempre en la lista llaman por apellido y luego por nombre. Entonces que eso era realmente tortuoso para ella porque siempre le llamaban y le decían, no perrita. Entonces, pues era realmente, sí. Ese nunca lo había oído, Mariana. Pero uno no se puede imaginar eso cada hora en su vida, pues es que cada hora toman lista. Y cada Sí. hora que se lo estén repitiendo a uno es realmente una situación verdaderamente afrentosa, es una situación terrible. ¿Qué otro, Mariana? Bueno, estuve buscando en las listas y aparece también, bueno, los nombres no aparecen los apellidos, pero digamos, Bayo Ladies, Yarangelis, Bung Waneiwin, Circuncisión, Delin Sofía, Jair Linianis, Javier Kleikili, Jose Anderlis. ¿Se imaginan llamarse uno circuncisión? No, pues, no.
Es que de verdad los padres abusan en ciertas circunstancias, Mariana. Y esto es un estigma, ¿no? Esto es un estigma para el resto de la vida. Carlos. Doctor, yo recuerdo hace unos años un caso muy famoso de pues, que se fue a hacer un registro masivo a los indígenas Wayuu y les pusieron los nombres que no eran y salieron indígenas registrados como Alcacelser, Raspayerro, Coito y, y todos salían registrados el 31 de diciembre, o sea, nacidos el 31 de diciembre. De hecho, Ok. por ahí está un documental del tiempo del espectador sobre eso, pero pues tenía una pregunta y es, después de quién, sobre quién cae la responsabilidad, sobre el registrador, sobre quién. Claro, no, pues es absolutamente espantoso. Ahí estoy viendo en el chat, por ejemplo, eh, eh, nombres que seguramente se van a venir ahora. COVID. ¿Cómo le va a poner uno un hijo COVID? Por favor. Eh, y así podemos, Mónica Galindo, por ejemplo. Eh, en fin, hay una serie de nombres. Pendemio, ese me parece terrible. Pero obviamente cuando uno une el nombre con el apellido y el apellido es igual, pues esto sí es verdaderamente vergonzoso, porque, bueno, yo no creo que a alguien le pongan Pfizer, pero es muy probable que vayan a exigir, que de aquí en adelante vamos a tener niños Pfizer, es tenaz. Miguel Marco Gol. Miguel Marco Gol. Anacleto, bueno, Anacletos hay muchísimo. Rudolfelina, también, bueno, ese lo veo por primera vez. Bueno, el Disney, y lo peor es cuando le cambian la ortografía a los nombres que quedan todavía peor. O sea, esto es para uno arrancar a correr. El Walt Disney también, pues naturalmente es tenaz. Los de esta promoción, que habrá algunos que son, que tendrán nombres romanos, Tilcio, en fin, hay muchísimos. Natividad Belén, claro, por supuesto, las hay. Elis Yael, total. El Whirlpool, tenaz. El Gaspar, segundo Gaspar Patrocinio, háganme el favor. ¿Cómo queda uno para el resto de la vida? Ese Perejil, es duro. Yuyeimi, las Yuyeimis existen. Los sandalios existen. El de Machuca Rico me parece buenísimo. Ese me parece muy bueno. Landon Andino, háganme el favor. Qué primito. Marlidis, tenaz. Batman Roberto, pero por supuesto. Es muy doloroso, estos casos son dolorosos porque detrás de estos nombres hay unos niños que han sufrido y padecido muchísimo. Marcos Tulio. Rey Follador, háganme el favor. Háganme el favor. No, ¿qué tal este Pink Floyd Flash Roberto? Ese debe ser el hermano de Batman, sí, sin duda. Es duro, es duro cargar un nombre, y a muchas personas, y tienen todo el derecho de Messi cristiano, de, por supuesto, protestar por eso. ¿Cuál es la historia del nombre? Esa no se las voy a enseñar
esa la van a averiguar ustedes para el próximo miércoles. ¿Qué pasó con los nombres? ¿Cómo se comenzó a idear la idea del nombre? ¿Cómo se comenzaron a dar? ¿Cuáles eran como los requisitos o condiciones que tenía el nombre? ¿Qué pasó con los apellidos? El tema romano, pues ustedes lo deben conocer divinamente por sus clases de derecho romano. ¿Qué pasó después en la Edad Media? ¿Cómo se proyectó eso en la Edad Moderna? ¿Y qué ha pasado en los últimos años con este tema del nombre? Este es un tema bien interesante. Investíguenlo, investiguen qué quiere saber su propio nombre, qué quiere decir, qué quiere significar. Y yo estoy absolutamente seguro que en este curso más de una le duele tener, sobre todo si tiene nombre compuesto, le duele tener algunos nombres. Y si tiene nombre, si tiene un solo nombre, peor. Porque ahí sí no tiene escapatoria. Quien no le guste su nombre puede decir perfectamente, dígame, no me diga esto, sino dígame esto, pero quien tiene un solo nombre, pues es peor. De modo que, fíjense ustedes la importancia del nombre y los descalabros que trae el nombre cuando no empatan dentro de esa concepción personal que cada uno tiene y lo humillativo que puede llegar a ser. Entonces, la historia la dejamos para el próximo miércoles. Ustedes se encargan de investigarla. Lo que hay que decir es que el nombre desde el punto de vista jurídico, de acuerdo con el decreto 1260 del 70, es el nombre más los apellidos y en su caso el seudónimo. Así lo encuentran ustedes si lo buscan en el artículo tercero del 1260 del 70. El artículo tercero del 1260 del 70 dice, toda persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende el nombre, los apellidos, también en plural, y en su caso el seudónimo. A partir de esa definición del artículo tercero del decreto 1260 del 70, es que se comienza a decir en Colombia no debe existir un niño que tenga un solo apellido, porque le falta un elemento fundamental del nombre. El 1260 habla de apellidos y por lo tanto todos los niños en Colombia deben tener 2 apellidos. Entonces, de acuerdo con el artículo tercero del 1260 del 70, tenemos que lo que nosotros llamamos nombre, desde el punto de vista jurídico, significa el nombre y los apellidos. Y en su caso, cuando existe el seudónimo. Eso es importantísimo, importantísimo que lo entendamos. El nombre no es solamente el nombre de pila. El nombre de pila más los apellidos. Y por eso en Colombia no puede haber niños que tengan un solo apellido. No pueden existir niños con un solo apellido porque eso sería tan grave como que revelarían públicamente de entrada que no tienen papá. Porque la mamá siempre da el apellido. El problema es el apellido paterno. Cuando un niño solamente tiene un apellido, lo que uno tiene que colegir
es que no tiene sino mamá, que es un niño no reconocido, que es un niño extramatrimonial, que es un niño que no conoce papá. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar, porque eso es poner al niño en una situación de vulnerabilidad frente a sus compañeros. Es además hacer diferencia. Y la diferencia está severamente proscrita en la Constitución. Yo no puedo darle tratamiento a un niño diferente a otro niño en razón a que el uno tiene un apellido y el otro tiene dos. Y yo no tengo además por qué conocer la situación íntima de ese niño. De modo que, por eso la importancia del 1260 en esta materia, y siéntanse ustedes orgullosos, orgullosas, porque ese 1260 es pluma del externado, acabó con la discriminación, con una discriminación dolorosísima, que era la discriminación contra los niños en razón del estado civil de sus padres. No había derecho. No había derecho. Entonces, el artículo 3º soluciona el tema diciendo los apellidos. Fíjense ustedes en derecho la importancia que tiene tan grande desde el punto de vista positivista, una S. Una S, un plural. Una S para acabar con una idea discriminatoria. Mire cómo la ley es transformadora. Miren cómo la ley cumple una actividad pedagógica y profundamente transformadora. Y luego dice el artículo que no se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades de la ley. Y que el juez, en los casos de homonimia, podrá tomar todas las medidas que estime pertinentes para evitar esas confusiones. Para evitar esas confusiones. El caso de homonimia también es un caso tristísimo, es un caso lamentable, es un caso doloroso, es un caso humillante, es un caso aberrante. Imagínense ustedes llamarse como el criminal más grande del país. Entonces ahí vamos a tener problemas en todos los aeropuertos nacionales, en todos los aeropuertos internacionales. Vamos a tener que darle cuentas a la Interpol que yo no soy el que ustedes están buscando, etcétera, etcétera. Y seguramente ustedes saben muchas historias de casos de homonimia que son verdaderamente un desastre y que son lamentables. Y aquí le dice el 1260 al juez, usted resuelve el problema. Cambia el nombre. Entonces tenemos que el nombre es el nombre de pila más los dos apellidos. Más los dos apellidos. Y que en Colombia no puede haber niños con un solo apellido. Pero además crea una norma, que espérense un momento, la busco, en que dice que ningún rector, ningún gerente puede pedir el registro del estado civil para hacer con él discriminación. O sea, esa historia humillante, lacerante que teníamos nosotros de los colegios religiosos, monjas y curas, que le pedían al niño registro civil para entrar a su kinder o a su primer año y aparecía como un hijo llamado ilegítimo o un hijo que se llamaba entonces natural o un hijo que se llamaba entonces de dañado y punible ayuntamiento o un hijo que se llamaba entonces sacrílego y que como ese hijo era sacrílego de dañado y punible ayuntamiento, natural, extramatrimonial, no podía entrar al colegio.
con el argumento de la manzana, de que una manzana podría pudrir las demás, pues ese argumento tenía que acabarse en Colombia. No podían los niños seguir soportando una carga o como consecuencia del comportamiento de sus padres. Pero no era cualquier carga, era una carga que tocaba las fibras constitucionales más profundas. Este es un decreto 30 años anterior a la Constitución. 30 años anterior a la Constitución del 91. Y ya se estaba pensando con un criterio absolutamente liberal en esa materia y con un concepto de igualdad frente a todos los demás. Entonces, esas personas que tenían, decía la ley, dice la ley 45 del 36 y la ley 75 del 68, la ley 75 del 68, una ley muy importante porque además fue la que creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se creó, se puntualizó y se enriqueció el proceso de paternidad, etcétera, etcétera. Afirman, incluyendo el 1260 del 70, que cuando un niño nace, estoy hablando del 1260 del 70, después miraremos las modificaciones, el primer apellido corresponde al que socialmente aceptado, que es el apellido del padre, y el segundo apellido al apellido de la madre, pero que si el niño no conoce padre, si el niño no tiene padre, debe llevar los dos apellidos de su madre. Pero que si su madre no tiene dos apellidos sino uno, entonces el niño debe llevar el apellido de la madre doblado. Si la madre es María González, pues se llamará Pedro González González. Pero si no se le conoce madre, entonces el notario, el registrador, el alcalde, etcétera, deberá ponerle como apellidos dos apellidos normales de la región. Pedro González Ruiz. Y se acabó el lío. Pero el punto es que los niños deben llevar los dos apellidos para evitar discriminaciones y violación de derechos fundamentales. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? El nombre dentro de la estructura del Código Civil, la característica básica era la fijeza. El nombre debía ser fijo. Y así se decía en la doctrina clásica. Y así se inspiró la legislación. Es decir, que el cambio de nombre era algo realmente extraordinario. Era algo que rayaba con el límite. Y solamente se podía hacer para evitar los nombres ridículos, para evitar el sufrimiento de las personas que lo portaban. Y solamente se podía hacer mediante la intervención del juez. Punto importantísimo. Punto importantísimo. Entonces, tradicionalmente era cerrado, era fijo, no se podía cambiar y eso es lo que se llama en la doctrina la inmutabilidad del nombre. A mí me pusieron un nombre para el resto de la vida. A cada uno de nosotros nos pusieron un nombre para el resto de la vida. El nombre no es para estarlo cambiando de acuerdo al capricho, las circunstancias, etcétera, etcétera. De tal manera que cada persona lo conservará hasta el final de su existencia. Eso se llama la inmutabilidad del nombre. El cambio de nombre es la excepción. Y la excepción siempre viene a regularse porque los casos son mínimos.
no son la línea frecuente, no es lo que normalmente ocurre. De modo que la inmutabilidad del nombre fue su característica hasta el año 88. Hasta el año 88 del siglo pasado. ¿Qué pasa a partir del 88? ¿Qué pasa con la manera de concebir el nombre como algo inmodificable? ¿Se sigue manteniendo el nombre como algo inmodificable y se aumentan las excepciones? ¿O hay un cambio en la percepción del nombre? No se pierdan la próxima clase, eso es lo que vamos a mirar. La tarea para ustedes es entonces revisar la historia del nombre y mirar el significado que tiene su propio nombre. Y esa tarea la llevamos para el próximo miércoles. Muy bien, cuando nosotros veíamos la persona natural, dejamos por fuera de explicación el artículo 92 y el que dice de la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Ese lo dejamos exprofeso para poder hacer una explicación clarísima de él con posterioridad. Vamos a mirar, hay dos temas que nosotros tenemos pendientes. Uno es el tema del desarrollo del derecho civil en Colombia y este tema del artículo 92, que además es un artículo súper interesante porque es el artículo que nos quita la duda, por lo menos en principio, si ese hijo es mío o si no es mío. Vamos a tratar de hacer esos dos temas lo antes posible, pero en principio, entonces para el miércoles la tarea es la historia del nombre y una vez veamos la historia del nombre, pues seguiremos con este tema. Y también dejamos pendiente el artículo 92 del Código Civil, que es un artículo muy interesante y que es un artículo que tiene fuertes implicaciones en el derecho de familia contemporáneo. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a sus mayores y nos vemos mañana. Buen día. Hasta luego, profe. Doctor, Gracias. muchas gracias.